¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a revisar lo que fue el compromiso entre el Club Deportivo El Nacional y Delfín. Así que sin más, vamos a ello. El Club Deportivo El Nacional el día de hoy alineaba con David Cabezas en la portería, Rommel Cabezas, Anthony Bedoya, Daniel Patiño, Jeremy del Castillo, Jauer Guizamano, Jonathan Borja, Charles Vélez, Luis Arce, Elian Carabalí y Eddie Mejía. Mientras que el equipo local Delfín formaría con Eras en la portería, José Cuero, Goitea, García, Carlos Cuero, Nazareno, Castro, Miño, Mejía, Mesinti y José Angulo. El Club Deportivo El Nacional visitaba el Estadio Jocay de Manta para visitar a Delfín por la fecha número 10 del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol el domingo 20 de octubre del 2024. El mismo que tendría unos primeros 15 minutos bastante tranquilos para el Nacional, un partido bueno para el Nacional sin mayor sobresaltos. Para el equipo visitante se le veía mejor cuando controlaba el balón, mientras que Delfín sin presionar mucho, sin llegadas de peligro real, unos remates que se iban desviados sin preocupación para los porteros. Unos primeros minutos bastante tranquilos, tanto así que en el minuto 25 llegaría una sustitución, la primera en el Nacional. El cambio de Jeremy del Castillo, se retiraba del terreno de juego e ingresaba Kevin Peralta debido a una lesión por parte del jugador de El Nacional. Luego 10 minutos después, en el minuto 35, llegaría el primer gol del compromiso, el gol del equipo del Delfín. Un error en la línea defensiva del Nacional. Rommel Cabezas no podía cerrar de manera correcta, lo que permitiría que el jugador de Delfín avanzara sin problema. En eso David Cabezas saldría a tratar de detener el balón, pero sin lograr nada. El delantero local lo único que tendría que hacer es empujar el balón y colocar así la primera del compromiso. Luego en el 38 llegó la primera acción de peligro real, esta vez por la banda derecha para el equipo del Delfín, un pase hacia atrás y el jugador la pegaba desviado y se iba cerca del arco de El Nacional. En el 42 el Nacional tendría su primera acción de peligro, esta vez con Arce, con un disparo que se iba fuera, bastante peligrosa para el Nacional en los primeros 45 minutos. Luego una mala salida en el Nacional, en los minutos finales de la primera mitad se iba solo el jugador del Delfín contra el portero Cabezas, pero quedándose sin un ángulo de disparo correcto. El remate controlaría sin problema, golpeando en el cuerpo del portero del Nacional, concluyendo así los primeros 45 minutos. Luego, para el inicio de la segunda mitad del compromiso, se realizaban los siguientes cambios en el Nacional. El jugador Guizamano, Eddie Mejía y Carabalí dejaban el terreno de juego para que ingresaran Cortés, Alejandro Cabeza y Jorge Ordóñez. De esta forma, las acciones continuarían en el minuto 60, en donde el travesaño le decía que no al gol del Nacional, el gol del empate. Luego de un córner, el cabezazo y el horizontal le decía que no a la acción en el cabezazo de Jorge Ordóñez. En el 64 se producía la siguiente sustitución: Fidel Martínez ingresaba al terreno de juego y salía Charles Vélez. En el 65 Cortés, con un pase que recibía casi dentro del área, controlaba y remataba de forma mordida, controlando así el portero de Delfín. En el 71 un ataque del Nacional, Borja con un pase luego de cabeza al centro, donde no llegaba Alejandro Cabeza a darle limpio, terminaba salvándose el equipo de Delfín. Y finalmente en el 81 llegaría el gol del empate del Nacional, esta vez desde un córner a la cabeza de Anthony Bedoya, que se encontraba dentro del área para colocar el empate militar, logrando así igualar las cosas, y de esta forma concluirían los 90 minutos entre Delfín y el Nacional. Empate 1-1 del Club Deportivo El Nacional visitando a Delfín en un estadio bastante complicado, frente a un rival que venía teniendo un desempeño bastante similar a la del Nacional, pero que lastimosamente solo se consigue un punto, que luego de observar el partido, la verdad es que sabe a poco. El Nacional tranquilamente podría haber obtenido la victoria si hubiera querido, si hubiera colocado otro esquema, otros nombres, sobre todo en la mitad de cancha hacia adelante, pero que entendiendo que entre semana tenemos un partido bastante importante frente a Mushugruna, nuevamente en condición de visitante, esta vez por Copa Ecuador, una semifinal bastante interesante, bastante importante, que el Nacional debe aprovechar y tratar de sacar la victoria, como sea, frente a Mushugruna. Entiendo que por eso el entrenador hizo esos cambios, colocando a jugadores que no venían siendo regulares en el once inicial del Nacional, y por eso
se dieron las variantes necesarias. Más que todo en la mitad de cancha hacia adelante, porque en la línea defensiva no podemos tocarles a esos 4 jugadores que normalmente estaban viniendo siendo los titulares habitualmente, en conjunto con Fernando Mora, que se encontraba suspendido por la expulsión que recibió en el partido previo frente a Barcelona. Nuevamente tuvimos que variar y esta vez pusieron a Jeremy del Castillo, que lastimosamente se fue lesionado, que ni siquiera en eso tenemos suerte, hasta eso se lesionan los jugadores que juegan de lateral izquierdo. Todo mal en ese aspecto con el Nacional, pero entiendo que por eso y todo lo que sucedió es que el Nacional pretendía sacar un empate, es lo que entiendo, porque en los últimos minutos el Nacional también tenía todo para marcar el gol de la victoria y ya no quisieron, perdieron tiempo, quemaron el tiempo que podríamos perfectamente haber marcado un gol más, pero bueno, ya está, el Nacional consiguió un empate en condición de visitante. Es frustrante porque podría el Nacional tranquilamente haber conseguido la victoria, ya que Delfín no jugaba nada, no controlaba. El gol que obtiene Delfín es un error por parte de David Cabezas, que tuvo un partido pues normal, pero tuvo un error bastante grave, que no debe cometer esos errores, que son esas pequeñas cosas que debe mejorar en ese aspecto David Cabezas en la salida, porque igualmente suele cometer unos ciertos errores nuevamente en las salidas. Creo que se quedó parado en ese aspecto, no salió con la determinación adecuada a cortar esa jugada en la que se involucró también Rommel Cabezas. Pudieron haber hecho tanto uno como el otro un poco más, pero bueno, David Cabezas tuvo un partido que tampoco tuvo más y solo esa del error, que queda mal el partido de Cabezas para mí en ese aspecto, solo por esa jugada, pero de ahí no tuvo nada más. Delfín no hizo prácticamente más ataques de peligro para que se vea involucrado en jugadas con mayor riesgo. Luego con Patiño, Cabezas, Bedoya y Jeremy del Castillo. Jeremy del Castillo lastimosamente se fue lesionado, una pena, porque venía haciendo unas buenas primeras acciones, buenos primeros minutos. Luego Bedoya, pues el gol de la victoria que nos da, creo que de ahí nadie lo debe sacar, de ahí debe jugar siempre titular, no importa lo que pase, no importa el rival, no importa nada. Rommel Cabezas también ha tenido buenos momentos, pero un poco en la falla del gol, en conjunto con David Cabezas, pero no hay nada que quejarse, es lo mejor que se tiene. Y Daniel Patiño, pues un partido regular, normal, nada más. Luego en la mitad de la cancha con Arce, pues no me termina de convencer. Para suerte de nosotros, creo que estaba expulsado frente a Liga, que se fue, así que no jugará frente a Mushukruna, no sé cuántos partidos, y es que también jugará el de vuelta también, pero bueno, al menos Arce no va a jugar. No me gustó el partido de Arce para nada el día de hoy. Charles Vélez también tuvo un partido pues bastante tranquilo, nada más que decir de Charles Vélez. Mejía, un par de acciones que tuvo en la primera mitad, pero sin más, tampoco fue muy incisivo en ese aspecto. Jonathan Borja pues tuvo un partido decente en ciertos aspectos, pero no sabía definir de manera correcta. Los pases que daba eran bastante malos, tenía que solo dar unos pases mucho más tranquilos y los mandaba bastante lejos. El que tenía que conducir el partido en los primeros 45 minutos no lo hacía de la mejor manera y se vio reflejado al final que no se dio lo que se pretendía en los primeros 45 minutos. A pesar de eso, no creo que sea una constante que Borja se equivoque tanto, así que bueno, esperemos que solo haya sido un mal partido, un muy mal partido en ese aspecto de Borja. Guizamano tampoco le veo la necesidad de haberlo puesto teniendo otros jugadores, casi no ha jugado Guizamano. En vez de poner a Guizamano, poner a Thompson Minda, no sé, a otro elemento, inclusive dejar a Jorge Ordóñez. Y sin más con Guizamano, tampoco hizo un gran partido en la banda derecha. Y Carabalí prácticamente tampoco hizo nada en los primeros 45 minutos, casi no hubo nada de acción en la delantera para el Nacional. Y luego con los cambios ya se notó un poco más con Fidel Martínez, Jorge Ordóñez, Gabriel Cortés, Alejandro Cabeza y Kevin Peralta pues entró en sustitución del lesionado Jeremy del Castillo. Nada más que decir con respecto a Kevin Peralta, a veces buenos partidos, a veces malos. Bueno, y luego los demás que entraron, que hicieron su partido, que son los que deberían ser titulares actualmente, que son los mejores que tenemos. Alejandro Cabeza, Gabriel Cortés, Jorge Ordóñez y Fidel Martínez, que deberían ser titulares del partido frente a Mushukruna, que cambiaron un poco el aspecto del Nacional en el segundo tiempo. Y bueno, esperemos que todo esto con respecto al partido del día de hoy mejore de cara al partido frente a Mushukruna y resultado positivo, porque ya a estas alturas ya es difícil pelear la etapa o tratar de quedar lo más alto posible en la tabla acumulada, llegar a una Copa Sudamericana por lo que se ve, por los puntos que hemos perdido, por los puntos que tienen el resto de equipos.
o tratar de ganar la Copa Ecuador para llegar a la Copa Libertadores. Pero bueno, todo esto ya se verá más adelante. Y bueno, de momento es todo, gente. Ya nos veremos más adelante, probablemente antes del partido frente a Mushugruna, si las cosas salen bien, en una transmisión en vivo, un día o 2 días antes del partido frente a Mushugruna. Ya se verá si es que todo sale bien, y si no, pues nos veremos luego del partido de Mushugruna. Así que bueno, gente, cuídense mucho, nos vemos y adiós.